muy cordial bienvenida para todos los amigos de Radio Cristiandad a este nuevo encuentro aquí en La Semilla del Diablo. Estamos analizando la embestida del Islam y para esto estamos utilizando La nave y las tempestades del padre Alfredo Sáenz. Hemos visto cómo tras el avance y la caída de Cartago, los árabes fueron ocupando ciudad tras ciudad, región tras región. Lo que quedaba de los bizantinos, el Africanus Exercitus, como pomposamente se expresaba la nomenclatura oficial, ya no cubría más que la extrema punta de Ceuta. El último exarca, por nombre Julián, en lucha contra los reyes visigodos españoles, que como sabemos eran cristianos, cometió un gravísimo error cuando hizo entrar en su juego a Tariq ben Suad, un berebere islamizado que era lugarteniente de Musa, delegado del califa de Damasco y comandante de las fuerzas árabes. Le entregó la plaza fuerte que tenía a su cargo. Tariq saltaría desde allí sobre España, atravesando ese estrecho que en adelante se llamaría Jabel al-Tariq o Monte de Tariq, de donde se deriva el nombre de Gibraltar. Fue en realidad una traición de los bizantinos, el último golpe asestado al África que había sido de Cristo. La iglesia estaba allí en agonía. No murió enseguida, por cierto, ya que durante bastante tiempo lograron sobrevivir algunos islotes importantes, pero estos, bajo la constante amenaza del enemigo, serían cada vez más débiles. La mayor parte de los bereberes acabaron finalmente por convertirse a la fe de los vencedores. Según la estrategia del Islam que el Corán propicia, los cristianos que querían permanecer tales fueron autorizados a conservar su religión, con tal de que pagasen a las nuevas autoridades un tributo especial, que era la quinta parte de todas sus rentas. Pero pronto cesó también esta condescendencia y entonces fueron forzados a la conversión so pena de destierro. Desaparecieron los obispados, muchas iglesias fueron convertidas en mezquitas. Era el fin de la gloriosa África cristiana. Habrá todavía que esperar un milenio para que el cristianismo retorne bajo el amparo de los países europeos que implantarían la colonización de esas regiones. Pero volvamos a lo que pasaba en España antes de que aconteciera la invasión de que hablamos. Las relaciones entre los bizantinos, cuando todavía conservaban Ceuta, y los reyes visigodos de la vecina España eran tensas. Para colmo, Julián había ofrecido un amistoso asilo a Opas, el arzobispo sevillano, hermano de Witiza, rey destronado y pretendiente al trono de Toledo, así como a otros de sus secuaces. En lugar de asociarse bizantinos y visigodos, todos cristianos, contra el enemigo común, los cristianos se desgarraban entre sí. Un buen grupo de judíos actuaron junto a Julián y los jefes musulmanes, informándoles sobre el estado de disgregación en que se hallaba entonces el reino visigodo e impulsándolos a intervenir. Hemos visto cómo el emir Musa, delegado del califa, encabezó la invasión de la península. Era el año 711. El ejército atacante contaba con 7.000 hombres, casi todos bereberes, bajo el mando de Tariq, que pasó el estrecho ayudado por Julián, quien se le unió con otros 5.000 hombres.
Don Rodrigo, que era por aquel entonces el rey de los visigodos, se encontraba en el norte de España luchando contra los francos y contra los vascos. Al enterarse de lo que estaba sucediendo, bajó inmediatamente para entablar batalla contra los invasores, esperándolos a orillas del Guadalete. El rey, de pie en su carro de guerra, llevando manto de púrpura y borceguíes de plata, se aprestó al combate. El calor era espantoso, y aquellos rubios germanos lo sufrían más espantosamente. La batalla fue cruenta, entre cargas de caballería y cimitarras incansables. Si bien la proporción era de 4 cristianos por cada musulmán, finalmente aquellos fueron derrotados. Era un pueblo que había perdido su antiguo vigor, un pueblo debilitado frente a un aguerrido ejército exitoso en 100 combates. Rodrigo, es cierto, se batió como un león, pero al fin cayó con la flor de su ejército. Bastó ese solo choque, y la España visigoda, que había durado más de 300 años, se derrumbó como un castillo de naipes. Las tropas de Tarik se abalanzaron enseguida hacia el interior de la península. La ocupación de sus territorios se hizo, sin embargo, de manera superficial, ya que detrás de los invasores iban quedando fuertes núcleos de resistencia, como Sevilla, Málaga, Elvira, etc. El propio Musa, ahora reforzado por tropas árabes que provenían de Yemen, zona que se encuentra al sur de la actual Arabia Saudita, fue ocupando diversas ciudades, generalmente, cuando no, con la complicidad de los judíos, que no habiendo sido bien tratados por los visigodos, les abrían ahora gustosamente las puertas. Incluso a veces los invasores dejaron las ciudades conquistadas en manos de los judíos. Al entrar en Toledo, la capital del reino, donde el traidor Opas le dio una lista de las cabezas que había que cortar, Musa comunicó a sus nuevos súbditos que al califa de Damasco debían obedecer todos los españoles como a su soberano. Luego ocupó Zaragoza, casi toda Castilla y León. Pronto estallaron desavenencias entre Musa y Tarik, así como entre los árabes aristócratas y el elemento berberisco. Hallábase Musa en Asturias cuando recibió orden del califa de presentarse en Damasco. Allí fue cargado de botín, dejando a su hijo con el cargo de emir o gobernador de España. Cabe preguntarse por qué cayó tan fácilmente el reino visigodo. A ello contribuyeron por sobre todas las innúmeras rencillas domésticas. Justamente poco antes, Rodrigo, duque de la Bética, se había apoderado del poder, derrocando a Witiza, y sus hijos juraron venganza, llamando ellos también a los árabes. A esto agréguese la depravación moral de la dinastía, el apoyo judío a los sarracenos, la traición de algunos católicos como este obispo Opas, los restos de mentalidad arriana en parte de la aristocracia militar visigoda, nunca convertida del todo. Por su parte, los árabes se sentían en un momento de plenitud. En aquellas circunstancias podían hacer un balance. Además del África del Norte, habían hecho pie en el sur de Italia y en las grandes islas del Mediterráneo occidental. Envalentonados con tantas victorias, se animaron a cruzar los Pirineos invadiendo Francia. Pero como ya lo hemos dicho, fueron detenidos en Poitiers el año 732 por el ejército galo de Carlos Martel. Refiriéndose a estos acontecimientos, escribe un autor en su Historia de la Iglesia Católica: si Roma y Bizancio, Oriente y Occidente, son dos polos entre los cuales gira la historia durante la época del Bajo Imperio y de la Alta Edad Media, desde que a las costas mediterráneas se asoman los turbantes árabes,
la cristiandad europea condensa y acumula sus energías para enfrentarse contra el Islam, que avanza conquistador en una gigantesca maniobra envolvente. Y todo el resto de la Edad Media se ve condicionado por la tensión religiosa, cultural y militar de estos dos campos, Islam y cristiandad, siempre en guerra y siempre también en cierto fructífero intercambio. En lo que toca a España cabe una observación no carente de relevancia. A diferencia de lo que pasó en todas las invasiones anteriores, la de los romanos, la de los visigodos, etcétera, que acabaron por arraigarse en dicha tierra, no ocurrió esto ahora. Para la fusión de ambos pueblos, el árabe y el español, había un obstáculo al parecer infranqueable: la diferencia de religión. Tal sería el único motivo de la reconquista, una verdadera guerra de religión, una cruzada por la fe. Debemos reconocer que una vez instalados en España, los árabes alcanzarían con el correr de los siglos un florecimiento cultural de gran nivel, máxime desde que hicieron de Córdoba la sede de un nuevo califato. El mundo musulmán en su conjunto llegó por aquel entonces a su máximo esplendor. De Bagdad a Córdoba, pasando por el Cairo, los tres califatos existentes, encontramos el mismo tipo de palacios, de bazares, de baños públicos, jardines y fuentes. Los califas españoles adornaban sus palacios con esculturas y obras de arte griegas, al par que los arquitectos imitaban los modelos persas y árabes. Podría decirse que la dirección en filosofía y ciencia había pasado del occidente cristiano al ámbito musulmán. Fue la época de Avicena, el mayor de los filósofos del Islam, que dejó una profunda huella en Santo Tomás y sobre todo en Duns Scoto. Después aparecería Averroes, célebre filósofo que nació en Córdoba, donde recibió la mejor educación posible en leyes, teología, filosofía y medicina, consagrándose a comentar las obras de Platón y sobre todo del Estagirita. Santo Tomás se refiere a él llamándolo el intérprete de Aristóteles, y Dante también lo menciona como la persona que escribió el gran comentario del Príncipe de la filosofía griega, y el gran comento, dice Dante. Citemos también a Ibn Arabi, la autoridad por excelencia de la doctrina esotérica islámica, que nació en Murcia, y tras pasar su juventud en Andalucía, se dirigió a Egipto y luego a la Meca, donde escribió Las Revelaciones Mecanas, suma del conocimiento esotérico del Islam. Encontramos párrafos suyos también en el Dante y en Raimundo Lulio. Aunque no todos eran árabes, todos escribieron en árabe y casi todos eran musulmanes. Los lazos de religión, de idioma y de ley hacían del Islam un verdadero polo de cultura, en comparación del cual la cristiandad occidental parecía pequeña y de carácter provinciano. No se crea, pues, que la invasión de los moros, como los españoles llamaron a los ocupantes, significó para España un largo período de decadencia cultural, sino todo lo contrario. Además, debe pensarse que aquella zona no era sino la provincia occidental de una sociedad que se extendía desde la India hasta Portugal. Estudiosos y teólogos musulmanes, artistas y músicos persas que se desplazaban de un extremo al otro del mundo islámico trabajaban en la corte española. Por eso España alcanzó con ellos un alto desarrollo cultural. Los pequeños reinos de taifas, en que luego se dividiría el califato de Córdoba, rivalizaron en el mecenazgo de la literatura y de la ciencia. Algunos de sus gobernantes fueron poetas y hombres de letras. Las ciudades de Zaragoza y Toledo se destacaron en ello, pero fue sobre todo Córdoba la que mantuvo la supremacía cultural. Allí vivió Ibn Hayyam, que compuso una historia de España en 60 volúmenes,
así como Ibn Saidún, uno de los mejores poetas andaluces. La rica civilización del Al-Andalus, como se denominaba el conjunto de los reinos de Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada, rivalizaba con la que por aquel entonces se manifestaba en Persia. Fue también en la atmósfera brillante de las cortes musulmanas españolas de los siglos X y XI donde se originó aquella idealización romántica del amor que engendró la nueva poesía lírica tan semejante al estilo de los trovadores que surgiría luego en el sur de Francia y se extendería por toda la Europa occidental. Sin embargo, esta magnífica cultura e impresionante civilización en la que participaban también no pocos pensadores y artistas españoles que conservaban la fe católica, tenía un punto débil y fue su insanable desarraigo. El Estado musulmán en España nunca dejó de ser una creación artificial sin relación orgánica alguna con la vida del pueblo español, al tiempo que su poder político descansaba en tropas mercenarias y en esclavos. Por eso la misma época que produjo una floración tan brillante de cultura fue también la del comienzo de su decadencia política y de su caída. ¿Cómo quedó la Iglesia en los primeros tiempos que siguieron a la invasión árabe? El cristianismo estaba demasiado arraigado en el alma española y en el suelo español como para que los conquistadores pudieran arrancarlo con facilidad. Los musulmanes eran muy pocos, solo una minoría, y casi no trataron de hacer proselitismo entre los cristianos. Por lo general no les imponían la conversión, pero sí diversas restricciones. Debían pagar un impuesto especial, no podían usar determinados colores, no les era permitido casarse con mujeres musulmanas, sus casas o lugares de culto no podían ser ostentosos, se los excluía de los cargos que implicaban poder. La mayor o menor estrictez con que se aplicaban estas normas dependía de los jefes locales, pero aún en las mejores circunstancias no dejaba de ser una situación incómoda, ya que en cierto modo inclinaba a que los cristianos, para integrarse plenamente en el mundo moro, abandonasen su fe. En muchos lugares los jefes políticos confiaron cargos de responsabilidad a judíos o a españoles superficialmente islamizados, que se habían convertido al Corán por interés, a quienes llamaban maulas, y que por lo general se mostraban benévolos con sus hermanos de ayer. Al regresar, luego de esta pausa, veremos qué acontecía con aquellos cristianos que permanecían fieles a su fe.